Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, en este país políticamente entretenido que insiste en autodestruirse. Hoy tenemos como invitado a nuestro querido amigo, el economista Alberto Acosta Burdeo. Él es editorialista de la publicación de Economía y Política Análisis Semanal y también columnista de diferentes medios de prensa, incluyendo la revista Vistazo. Alberto, gracias por estar con nosotros y como decía en la introducción, parece que este país insiste, cada vez que queremos sacar un poco la cabeza del agua, generamos problemas, autoproblemas, generamos problemas propios, paros, revueltas, explosiones y cosas que mantienen al país en zozobra y que nos alejan de poder generar más inversión, más empleo, más progreso, más prosperidad y reducir la pobreza. Los acontecimientos, digamos, de ayer incluyen ya hasta explosiones de dos puentes, el uno en la vía Churute en Naranjal y el otro en la vía Cuenca en el puente de Moyopongo. ¿Cómo tú analizas todo esto, mi querido Alberto? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, definitivamente comparto tu preocupación. Lamentablemente en el país todavía no hay el conocimiento de qué es lo que se necesita para poder salir adelante, para poder salir del subdesarrollo. Y hay grupos que insisten en la receta equivocada. Uno de ellos es la CONAIE, que haciendo gala de una miopía económica, ideológica, sigue insistiendo en recetas fracasadas, el comunismo indoamericano que quieren imponer por la fuerza. Y ya vieron cómo les funcionó en ocasiones anteriores, que ya descubrieron cuál es el atajo, que para imponer la agenda política no se necesita ganar las elecciones, que es suficiente con la violencia en las calles y a la fuerza obligar a los gobiernos a hacer lo que ellos quieren, a pesar de que esa política no ganó en las urnas. Y esa estrategia es la que quieren repetir ahora. Ellos tienen dentro de sus metas, han asumido como un plan ideológico la defensa de los subsidios generalizados a los combustibles. Un absurdo sin nombre, porque el subsidio a los combustibles es un subsidio que beneficia a quien más tiene. Hay un estudio del Ministerio de la Producción de hace algunos años que determinó que el 55% del subsidio, de los subsidios a los combustibles llegaban al 20% más rico. ¿Y cuánto llegaba al 20% más pobre, al que dicen defender la CONAIE? El 3% del subsidio a los combustibles. Así de perversos son los subsidios a los combustibles. Y no se diga ahora que hay que sumar que también se financiaban el contrabando, a los grupos de delincuenciales, etcétera. Entonces, lamentablemente la CONAIE sigue con estas políticas equivocadas que por un lado cree que tiene que defiende a los ecuatorianos y a los más pobres, cuando realmente está defendiendo un subsidio al que más tiene y al que no requiere de ese subsidio, y al mismo tiempo es una organización llena de incongruencias. Pide más subsidios a los combustibles, pero al mismo tiempo quiere acabar con la producción petrolera. Es un absurdo, es un imposible. Quiere acabar con la producción petrolera, quiere limitar o eliminar toda la producción legal minera, se hace de la vista gorda, en cambio, en la producción ilegal minera. Entonces, ¿quién entiende? Sí, bueno, definitivamente las incongruencias son enormes. Vemos que por un lado dice, queremos subsidios a los combustibles, pero no queremos que se produzca petróleo. Por otro lado nos dice, queremos más gasto público, pero al mismo tiempo dice, queremos que se reduzca el IVA. ¿Cómo es eso? Más gasto, pero menos ingresos. Queremos que haya más inversión pública, pero que no haya minería. Cuando minería representa una fuente importantísima de ingresos fiscales. Más del 5% de las rentas fiscales vienen de la minería. Pero Claro. dice, no, no queremos eso. Queremos más inversión, pero menos ingresos fiscales porque no queremos minería. Entonces, así definitivamente la CONAIE se ha convertido en una fuente inagotable de subdesarrollo en este país. Claro. Y es lamentable decirlo. Dice que quiere beneficiar a las poblaciones más pobres, pero realmente está totalmente equivocada. ¿Cuándo hemos escuchado a la CONAIE, por ejemplo, salir a manifestar exigir programas para luchar contra la desnutrición infantil? Que eso sí es un problema que les aqueja muy fuertemente, pero eso no les importa. Ellos quieren defender un subsidio al combustible que beneficia a los que más tienen. Realmente es una situación absurda. Y a las economías ilegales. Beneficia a los que más tienen y en buena parte a los contrabandistas, a la minería informal, a la minería ilegal y también al narco. Bueno, y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando se hacen de la vista gorda con la minería ilegal. Porque ellos dicen, no queremos minería formal.
La minería bien regulada, esa no nos interesa. La gran minería que no exista. Pero no dicen nada cuando se trata de la minería ilegal, esa que está asociada con grupos GDO, que financia a grupos delincuenciales. Ahí no dicen nada, ahí se quedan callados. Y con sus exigencias lo que hicieron es que le obligaron al gobierno de Lenín Moreno en su momento, en 2018, a cerrar el catastro minero, y en ese momento el país le entregó entero todos sus recursos a la minería ilegal. Es la que está aprovechando de la enorme riqueza minera que tiene el país, porque somos un país inmensamente rico en minerales, pero que insistimos en no aprovecharlos de manera formal, y de esa manera hay otros que lo aprovechan sin el permiso del Estado, que son los grupos irregulares que se están financiando en la actualidad con la minería ilegal. Por eso es que es tan urgente la reapertura del catastro minero y decirle sí a la minería formal y decirle no a la minería ilegal, que es la que está haciendo tanto daño. Yo recuerdo, Alberto, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una reunión que invitó a alguna cámara de la producción con un famoso economista de origen coreano, pero que si no me falla la memoria es parte del staff de la Universidad de Oxford. Y él habló concretamente sobre los subsidios y dijo que los subsidios solo podrían existir o deberían existir en forma temporal, en tanto en cuanto sirvan para aumentar la capacidad, una capacidad, ejemplo, una capacidad productiva. Es decir, yo te ayudo temporalmente porque mientras te ayudo, tú vas a sacar músculo. En términos comparativos hablo de una empresa, de una microempresa o de una agremiación, lo que sea, y luego que ya sacaste músculo, te quito el subsidio y tú ya corres solo. Este subsidio, y tú lo relatas muy bien en tu artículo de opinión, Fin a Despropósito Histórico, ha tenido 5 décadas de despilfarro. ¿Para qué nos sirvió? Definitivamente lo que hicimos como país fue despilfarrar la riqueza petrolera. Es lamentable, 5 décadas de financiar a quien no se requiere. Cuando hablamos que el 55% del subsidio a los combustibles llegaba a los más ricos del país, al 20% más ricos del país, lo que estamos diciendo es que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares cada año estábamos destinándolo a esa población. ¿Qué se pudo haber hecho con esos recursos si no los desperdiciáramos entregándolos a quien no los necesitaba? Pudimos haber invertido, por ejemplo, en educación. Si hubiésemos invertido, se habla que son entre 70 y 80 mil millones de dólares que hemos destinado a subsidios en 50 años. Imaginen lo que se podría haber hecho con 80.000 millones de dólares. Podríamos tener una educación del primer mundo, pero fácilmente. Y el Ecuador hace muchísimos años hubiese dejado de ser un país subdesarrollado. Pero esos son los errores que hacen los países. La población, los ecuatorianos dicen, no, preferimos alimentar los vehículos. Educar a nuestros hijos, eso es secundario. No importa, no necesitamos educación del primer mundo. Lo que necesitamos es que la gasolina sea barata, porque los vehículos son más importantes que nuestros hijos. Esos son los errores históricos que toman los países, y precisamente son esos lujos que solo se pueden dar los países pobres, y sucede que son pobres precisamente porque se dan esos lujos, porque deciden alimentar vehículos en lugar de educar a sus hijos. Yo recuerdo que la izquierda latinoamericana y la izquierda ecuatoriana, con la bandera inclusive del socialismo del siglo XXI, ha venido repitiendo durante más de 15 años un estribillo vinculándonos como que si el Ecuador no ha crecido o no ha prosperado por culpa de la larga noche neoliberal. Y yo leí la publicación que ustedes sacaron en Análisis Semanal, donde tú haces un recuento de que inclusive en términos de conversaciones y negociaciones con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en favor de un posible acuerdo comercial, una de las respuestas que ellos dan es decir, oigan, aparte del tema arancelario, el Ecuador tiene una serie de temas de bloqueos y de trabas no arancelarias que ustedes listan allí, que reflejan que aquí nunca ha habido ninguna noche neoliberal. Aquí sigue siendo un modelo centralista, estatista, de control, donde hay un montón de trabas y un montón de cosas que no generan un país abierto. Eso quisiera que los expliques, porque aquí se sigue repitiendo como que si el Ecuador casi que es Singapur, y aquí no hay ningún esquema abierto. Definitivamente, lo que tenemos en Ecuador es un estatismo que se ha mantenido por muchas décadas. Realmente el fuerte oleada estatista empezó en los años 70 con el descubrimiento del petróleo en grandes cantidades. Ahí el Estado, de la mano de una dictadura militar, creció aceleradamente, y desde entonces
Ningún gobierno ha logrado desmontar ese estatismo, más bien se lo ha ido reforzando. Y llegamos a 2008, una constitución totalmente estatista, que lo que hizo es plasmarlo ya en la misma constitución, estos grandes monopolios estatales. La cuarta parte de la producción en el Ecuador es un monopolio estatal. Eso no sucede ni siquiera en China, en un país comunista, no sucede. En el Ecuador tenemos una participación del Estado tan absurdamente excesiva que el resultado es estancamiento, insuficiente inversión, porque se le pide al Estado lo que no nos puede dar. La billetera del Estado es escasa. No podemos esperar que el Estado nos dé electricidad porque no tiene cómo invertir. No podemos pedir que nos dé petróleo porque no tiene cómo invertir. Entonces, por estos errores ideológicos del país, de crear estos grandes monopolios estatales, donde la inversión privada es solo una excepción a la regla, es decir, tiene que ser justificada, papeleo, trámite, no sucede, no hay inversión. Por eso tuvimos apagones masivos el año pasado, por insuficiente inversión, porque dependemos de que el Estado invierta. Entonces, claro, dicen, hay algunos, claro, es que sí invertían, hace una década invertían. Claro, cuando el precio del petróleo estaba en las nubes, había cómo invertir. Pero ya cae el precio del petróleo y nuevamente el país pasa a ser un país pobre. Entonces vamos al ritmo del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo está en las nubes, nos sentimos del jaguar latinoamericano. Cuando el precio del petróleo cae, no calificamos ni para gatito desnutrido. Entonces, al final del día, lo que necesitamos es entender que hay que aprender de lo que hicieron otros países bien. ¿Por qué no aprendemos de los comunistas chinos? Aprendamos de los comunistas, copiemos de los comunistas chinos. Los comunistas chinos abrieron, Deng Xiaoping abrió hace muchas décadas ya, abrió totalmente la economía china y de esa manera logró ese acelerado crecimiento económico. Creó estas zonas especiales regulatorias donde tenía una regulación muy laxa, favorable a la inversión, y logró atraer capitales en cantidades muy grandes. Es decir, apostó por un capitalismo moderno y vemos el resultado. Ecuador, en cambio, muchas décadas después que Deng Xiaoping decide ir en línea contraria, decide ir en cerrar su economía, bloquearse de los flujos comerciales y además cerrarse para frente a la inversión internacional. Entonces necesitamos un cambio profundo, por eso es que yo creo que la iniciativa de una asamblea constituyente es fundamental, es una gran oportunidad. Necesitamos una nueva constitución que sea amigable con el progreso, con el crecimiento económico. Y eso, la única manera de lograr eso es a través de una constitución que sea amigable con la inversión. La inversión es el motor, la inversión productiva es el motor del crecimiento económico. Necesitamos hacer que el país sea atractivo para todo tipo de inversión. Inversión pública, privada, mixta, nacional, extranjera, regional, subregional, ecuatoriana, de todas partes. Toda la inversión que se pueda conseguir tiene que ser bienvenida. Eso es lo que necesitamos plasmarlo en una nueva constitución. Sí, porque aquí también se ha aumentado el endeudamiento a nivel histórico, llegando a récords históricos, y así como tú analizarías lo que sucede con el aumento de pasivos en una empresa, hay que analizar qué ha pasado con el aumento de pasivos en el Ecuador, porque si ese pasivo incremental se fue a inversión productiva para el país, bueno, se supone que eso va a tener un retorno, pero ¿a dónde se fue gran parte del endeudamiento que el Ecuador ha tenido? Bueno, lamentablemente si vemos los montos, al final del día el endeudamiento coincide con lo que hemos destinado a subsidios a los combustibles. Si no hubiésemos usado esa cantidad de dinero en subsidiar combustibles, probablemente no tendríamos tampoco ese endeudamiento. Entonces es lamentable como mucho de ese endeudamiento se ha desperdiciado, porque claro, había esa visión de que el gasto público siempre es bueno, lo cual no es así. El gasto público tiene que tener calidad. Sin calidad, el gasto público es despilfarro, no sirve para nada. Y al final del día esas deudas hay que pagarlas. Entonces vemos que el manejo fiscal ha sido muy malo de manera general en el país a lo largo de su historia. Ha habido esa tendencia a gastar de más, que son los políticos que siempre tienen esa afición al gasto, pero el desafío que tiene el país es cambiar el enfoque, entender que no podemos seguir exigiendo más gasto. Lo que debe preocuparnos no es más gasto, sino mejor calidad del gasto. Ese es el desafío, es un nuevo enfoque total. Porque vemos que el gasto sigue subiendo. Al día de hoy, este año, el gasto ha subido en $1.300 millones, el déficit se vuelve a disparar, y por eso ya llevamos una década de ajuste que no termina, y eso no significa que los ciudadanos vivan mejor.
porque es que más gasto no equivale a más bienestar. Necesitamos mejor gasto público. Esa es la gran revolución que está pendiente en el país. Porque tú hablas de gasto y si uno ve los números objetivos, desde que entró el presidente Correa hasta la fecha, salvo por un periodo donde el presidente Moreno sí hizo un esfuerzo en bajar el gasto, más bien el gasto ha crecido. Entonces no hay ningún cambio de modelo real. O sea, es un país que quiere seguirse endeudando para gastar más. ¿Y gastar más en qué? En mucho de eso se va con agujero negro, que no, como tú decías, no es una inversión productiva. Exactamente. El problema es que se sigue gastando cada día más. Los ciudadanos exigen más gasto, todos quieren más gasto, pero al final del día ya se ha demostrado y lo hemos visto, los mismos ciudadanos pueden darse cuenta, más gasto no equivale a más bienestar. La clave y el eslabón perdido en todo esto es la calidad del gasto, saber priorizar, porque tenemos un Estado que se dedica a todo, absolutamente todo. En todas las profesiones que puede haber, en todas las actividades, tiene una empresa pública que está por ahí trabajando, está metido, está... Pero cuando llega lo importante, que es salud, educación, seguridad, nos dice no tengo más recursos y lo hace mal. Entonces es hora de priorizar. Claro. Esta focalización, yo aplaudo totalmente esta focalización de los subsidios. Es una decisión histórica, porque es una oportunidad además para hacer las cosas bien, para destinar los recursos a lo A importante, donde se que ese debe. subsidio generalizado se transforme en un subsidio focalizado y utilizar mejor los recursos públicos. De este mismo trabajo hay que hacerlo en todas las áreas, seguir mejorando la calidad del gasto, que ese es el gran desafío que tenemos en este momento. Lo que tú decías realmente es delirante, ¿no? Porque yo también recojo los mensajes en diferentes entrevistas y lo que uno ve en televisión con respecto a las marchas en Imbabura, marchas que han existido y siguen existiendo, creo que también en Quito. ¿Y qué piden? Piden que se elimine la medida, que se baje el IVA, que se suba el gasto en educación, que se suba el gasto en salud, que se quite pues rápidamente la producción del Yasuní ETT, que se detenga la minería formal y cualquier proyecto nuevo. Toda esta larga lista de cosas, si tú la pones en una sola licuadora, ¿qué sale de eso? Porque está bien, ustedes quieren ser coherentes, entonces si quieren que todas esas cosas no se den, entonces el presupuesto va a tener que ajustarse de acuerdo a eso y vas a tener que aceptar vivir bajo la billetera que tienes. Pero no, quieren que todo eso se baje y la fórmula mágica, que no sé cómo la van a manejar, es que encima gastes más. Y no dicen de dónde sale el dinero. Es que lo que están pidiendo lamentablemente es la pelota cuadrada, es decir, no existe. El pedir más gasto, pero reduciendo ingresos del país, empobreciendo al país porque no se quiere que haya minería, no, es un imposible. O sea, no se puede hacer más gasto reduciendo ingresos. Como tampoco se puede sostener subsidios a los combustibles pidiendo menos producción de petróleo. Entonces, vemos que lamentablemente las exigencias, y sobre todo a través de la CONAIE, no solamente ellos, hay otros grupos también, pero la CONAIE es la que más fuertemente ha impulsado estas exigencias, usando la violencia además, pero son exigencias absolutamente contradictorias, no existen en el mundo real, no puede existir subsidio a los combustibles con menos producción de petróleo, como tampoco puede existir más gasto con menos IVA, tampoco puede existir más inversión pública sin minería. Es decir, son absurdos, es pedir absurdos imposibles. Entonces, yo creo que sí es hora de un poco más de realidad, de tratar a la gente como adultos y exigir además que actúen como adultos, que entiendan las causas y las consecuencias y que puedan identificar qué sí es posible y si uno quiere tomar ciertas decisiones, por ejemplo, uno quiere mejorar cierto tipo de gastos o que haya más gastos, pues como adultos hay que identificar cuáles son las fuentes de financiamiento, de dónde van a salir esos recursos, quién va a poner la plata, porque no es suficiente con tener esta visión infantil de decir quiero todo, no me importa si es contradictorio, no me importa si son temas autoexcluyentes, mutuamente excluyentes, simplemente lo quiero todo. Eso es una visión que no tiene cabida. En esa misma línea, a mí lo que me preocupa del tema de la nueva constitución es que en qué forma o qué personas van a llegar a la constituyente, porque si hay personas todavía en el Ecuador, como este pequeño porcentaje de gente que con la violencia quieren imponer estas ideas caducas como las que tiene la CONAIE, y habrán otros de la izquierda también recalcitrantes que también quieran ir por el mismo camino, hay que tener la debida comunicación, la debida información hacia la población para llegar hacia la consulta. Primero, que la aprueben y segundo, que los asambleístas constituyentes sean los que tengan esta visión de progreso y de bienestar
y de seguir modelos como el de Singapur, como decíamos ayer, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, y no irnos hacia el modelo caduco del socialismo del siglo XXI. Sí, eso es lo importante y ahí está el desafío que vamos a tener, un desafío fundamental de llegar a elegir a las personas adecuadas y que se logre implementar una visión moderna de lo que ha funcionado, que no se insista en los errores del socialismo del siglo XXI. Y es un riesgo, por supuesto, quienes van a llegar a la Asamblea Constituyente, pero creo que peor que lo que tenemos en la Constitución actual ya no podemos estar. El riesgo de que ya se quiera hacer algo más grave de lo que ya está en la Constitución, simplemente es decir, queremos que sea implementar el comunismo indoamericano que impulsa la CONAIE. Yo creo que eso puede ser peor que lo que tenemos en la Constitución actual, pero no creo que la población en el Ecuador esté dispuesta a aceptarlo. Y ya, incluso ahora que, por ejemplo, en Ibarra y en estas cantones han podido vivir de primera mano lo que sería un gobierno del comunismo indoamericano, en donde escasean todos los alimentos, precios exorbitantes. Eso es el comunismo. No ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, sí creo que es un riesgo la constituyente, por supuesto. Esperemos que lleguen personas capaces, que puedan, además, con la mente abierta para ver qué es lo que ha funcionado en el mundo e intenten copiar lo que ha funcionado en el mundo. Pero es un riesgo que creo que tenemos que correr. Es necesario, no podemos quedarnos con lo que tenemos, de simplemente contentarnos con un estancamiento permanente. Y eso no podemos hacer. Mira la imagen que damos al mundo, ¿no? Aquí en Guayaquil, no sé si ya terminó o terminan estos días, hay un evento muy importante, lo estaba viendo aquí en el periódico, que se llama Banana Time, que es una ventana al mundo que expone el sector bananero, que es el segundo sector más importante de la economía exportadora del país. Y justo el día de la inauguración, a pocos metros o kilómetros de allí, ni siquiera kilómetros, porque creo que queda así, tal vez a 1 kilómetro, la explosión del día, que es casi la hora de la inauguración, cuando tiene que haber habido seguramente mucha gente extranjera asilada en estos hoteles de esa zona. ¿Qué visión al mundo damos? Definitivamente, esos es los riesgos que hemos tenido y que preocupante, porque fue el mismo día y casi que a la misma hora, mientras se iba a inaugurar ese evento internacional, estaba explotando este coche bomba muy cerca. Entonces vemos que genera mucha incertidumbre lo que está viviendo el país. Aquí hay muchos intereses de por medio y la lucha que está haciendo el gobierno es una lucha compleja. El narcotráfico no se combate de la noche a la mañana, ya vemos las experiencias de México o las de Colombia, que llevan décadas con ese problema sin tener una solución. Entonces es un desafío grande, pero lo que sí podemos hacer y que sí podemos combatir es la inseguridad jurídica. Esa es la que tenemos que trabajar a través de esta constituyente. Y estemos muy claros que países como Colombia, por ejemplo, fue un país que durante mucho tiempo tuvo niveles de inseguridad muy grandes, de violencia muy grandes, y a pesar de esto siempre logró atraer inversiones. O veamos el caso más reciente en Perú. En 1993 Perú hizo una nueva constitución, una constitución que colocó principios económicos muy claros, muy sencillos, pero muy poderosos. Y con estos principios logró darle a esa constitución algo que es muy poco común en la región. Le dio seguridad jurídica y previsibilidad. Y de esa manera logró que la inversión, que sea uno de los países que más inversión extranjera directa recibe en la región, por encima del 3% del PIB en promedio. Y blindó eso lo hicieron con una constitución adecuada. Por eso es que la constitución es un elemento muy poderoso, una herramienta muy poderosa. Contrario a lo que algunos dicen, es que cambiar la constitución no cambia nada. Falso. La constitución lo cambia todo. Si tenemos una constitución que establece principios claros económicos poderosos para darle seguridad a la inversión, para crear un Estado de Derecho sólido, podemos atraer inversiones de manera muy intensiva, incluso en un entorno de inseguridad física, claro, incluso en medio de una lucha con grupos delincuenciales y del narcotráfico, como sucedió en Colombia o sucedió en otros países del mundo, que a pesar de los problemas logran atraer capitales. Perú ha logrado blindar el manejo serio económico de la inestabilidad política. Ya han tenido un desfile largo de presidentes en los últimos años y en cambio la política, la inflación, el tipo de cambio no se han visto afectados. Y eso es parte del éxito de este vecino país. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital.
presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos hablando con el economista Alberto Acosta Burdeo sobre su visión de lo que sucede en estos complicados momentos de la economía y la política ecuatoriana. Alberto, viendo los números del país, según entiendo, y tú conoces esto perfectamente, a pesar de que ya se implemente el tema de la reducción del subsidio del diésel, porque hay que aclarar que no se ha eliminado el subsidio, se ha reducido en buena forma, pero todavía queda un remanente. Aún con eso, quedaría como un déficit aproximado de 5.000 millones de dólares en el cierre fiscal del país. ¿Cómo se va a cubrir eso y cuál es la perspectiva para el presupuesto del próximo año? Bueno, lo que se busca es más financiamiento y este año el grueso del financiamiento va a venir de los multilaterales y del Fondo Monetario Internacional. Este es un este es un año con mucho financiamiento asegurado por parte de estos organismos. Ahora, el próximo año las cosas son un poco más complejas. El próximo año el país tiene que poder regresar al mercado de capitales para poder financiarse. Y para eso el riesgo país tiene que seguir reduciéndose. Se ha reducido significativamente, pero todavía está muy alto. Todavía no podemos regresar al mercado de capitales y además recientemente, estas semanas, con la fuerte caída del precio del petróleo, el riesgo país está subiendo nuevamente. Entonces, para el próximo año si hay un poco más de incertidumbre de dónde se va a conseguir todo ese financiamiento. La situación fiscal, si bien mejoró sobre todo en 2024, este año se ha deteriorado un poco con la elevación del gasto fuerte y todos estos hechos políticos complejos terminan elevando el gasto nuevamente. Entonces, la situación fiscal todavía es un desafío en el mediano plazo. Pero es que volvemos a lo que decías al inicio de la incoherencia. Todas estas medidas absurdas de los paros violentos, de las explosiones y de todas estas solicitudes tercermundistas, primitivas, medievales, hacen que los inversionistas se alejen, que vuelva a subir el riesgo país, aleja la posibilidad del Ecuador de conseguir dinero afuera, encarece el costo financiero del país. Entonces, si tú quieres que el país progrese y quieres que haya más dinero para tu población, que haya más dinero para obra pública, estás alejando la posibilidad con las medidas que estás tomando tú. Definitivamente, y nuevamente vamos con esas incongruencias, que por un lado todos quieren vivir mejor, es evidente y es normal, y está bien, pero no se da, muchas personas no se dan cuenta de cuál es la ruta. Y entonces la CONAIE vemos cómo está totalmente equivocada en su ruta. Su ruta al comunismo indoamericano no va a ser que vivamos mejor, va a ser que todos vivamos peor, que nos empobrezcamos. Por eso es que esa ruta no la podemos seguir, no la podemos aceptar. Y por eso es que necesitamos también aprovechar de esta nueva oportunidad de tener una constituyente, porque tenemos que hacer esa constitución que sea amigable con el progreso. Yo creo que aquí vale la pena mencionar qué debería tener esa constitución, qué principios económicos básicos se necesitan. Son muy sencillos, pero muy poderosos. El primero es garantizar libertad de empresa y de contratación, que el Estado no pueda limitar la iniciativa privada, que el sector privado pueda invertir tranquilamente. Segundo, crear estabilidad jurídica, que los términos contractuales no puedan ser alterados por leyes ni por disposiciones de ninguna clase. Contrato que se firma, contrato que se cumple. Eso debe decir en la Constitución. Tercero, el Estado tiene que defender la competencia. Esto significa eliminar todo monopolio. Los monopolios estatales no pueden existir. Y aquí ya saldrán a quienes digan, ya quiere privatizar. No hay que privatizar nada. Si tanto les molesta, que me parece que sería ideal que se privaticen muchas cosas, pero hay mucha gente que para eso no es aceptable. Perfecto, no se privatiza un alfiler. Lo que estoy planteando es algo mucho más radical. Es permitir la inversión privada. Y lamentablemente en el Ecuador, con el estatus que tenemos,
Eso es radical. Permitir inversión privada es radical, porque nuestra Constitución y la gente dice, no, no debe haber inversión privada, eso es un monopolio estatal. Entonces lo que tenemos que hacer es, en la Constitución, decir que puede haber inversión de todo tipo, es bienvenida en todos los sectores de la economía, sin excepción. Un cuarto tema fundamental, la Constitución tiene que garantizar de manera decidida la propiedad privada. Eso es un tema fundamental si queremos que haya ahorro, inversión, crecimiento económico. Un quinto tema, tenemos que abrirnos a la inversión extranjera y para eso tenemos que poner las mismas condiciones, el mismo tratamiento a la inversión nacional que la inversión extranjera. Exactamente el mismo tratamiento. Y por otro lado, tenemos que permitir nuevamente el arbitraje internacional. No podemos pensar que un inversionista va a poner su plata en el Ecuador cuando no le permitimos que vaya a una justicia independiente, que eso es un arbitraje, y le queremos forzar a que vaya a la justicia local, una justicia en la que ni nosotros mismos confiamos. El día que tengamos una justicia independiente, pulcra, no serán necesarios los arbitrajes. En muchos países del mundo no hay arbitrajes internacionales porque no son necesarios. Pero en el caso ecuatoriano, con una justicia en donde los políticos le meten la mano cada que pueden y se enorgullecen y nos cuentan en televisión que le han metido la mano a la justicia, entonces definitivamente esa justicia no sirve para atraer inversión. Tú mencionas el tema de permitir el ingreso de inversión privada. Ya lo mencionamos en la primera parte, pero en sectores importantes como petróleo y electricidad no se permite o no se permite con facilidad. Veía que en estos días hubo un evento organizado por Corpey hacia el sector camaronero porque hay un interés antiguo, y para variar aquí todo lo entorpecen, de electrificar las camaroneras. Volvemos a un tema ecológico, a un tema para descarbonizar las camaroneras. Y todo el sistema público estatal lo ha entorpecido, lo ha alargado, lo ha diluido, y a la hora no, algo se ha hecho, pero no ha despegado como debería. O sea, si esto fuera un tema de libre competencia, que se pudiera actuar, que las licencias no se demoren años, sino meses, el sector camaronero en gran parte, y también, ¿por qué no el bananero?, pudiera electrificarse, disminuyendo severamente el consumo de diésel, nuevamente combustible fósil contaminante, pero no se permite, o sea, o es muy enredado. Definitivamente lo que vemos es que ese es el problema de que tenemos esos sectores son monopolios estatales. La regla en esta visión estatista que todavía domina en el pensamiento ecuatoriano, la regla es el monopolio estatal. El mundo ideal es donde no hay propiedad privada, es donde solo hay el Estado. Ese es el mundo ideal. Y eso es lo que dice la Constitución de 2008, una Constitución totalmente estatista, en donde la cuarta parte de la producción del Ecuador viene de un monopolio estatal. La cuarta parte. Estamos hablando de petróleo, de electricidad, de minería, telecomunicaciones. Todos estos son monopolios estatales. Un absurdo total. Y claro, el problema de todos estos sectores es que al ser monopolio estatal, dependen de lo que haga el Estado. Y el Estado no tiene recursos para invertir. Entonces son precisamente los sectores que más adolecen de falta de inversión. ¿Por qué tuvimos apagones? Porque el Estado no tiene la plata para invertir y hemos dicho que eso es un monopolio estatal. Y claro, cuando digo monopolio estatal hay que entender el daño que se hizo. No solamente que el Estado es el único que puede invertir, sino que en los monopolios estatales, y esto lo dice la Constitución, no funciona el mercado. No existen precios de mercado. Los precios los fija el Estado, a dedo, precios políticos. Es decir, el daño es absurdamente grande el que se ha hecho, porque se ha desintegrado a sectores y de esa manera lo que se ha logrado es bloquear la inversión privada. Entonces, en electricidad, ¿por qué a Colombia? La noticia, hace pocos meses había una noticia de que una empresa italiana iba a invertir para generar 2.000 megavatios en Colombia. 2.000 megavatios. Eso es muchísimo más que todo el déficit que tiene el Ecuador. ¿Por qué esa empresa no escogió Ecuador si en Ecuador tenemos un déficit gigante? Bueno, porque en Ecuador no existe un mercado eléctrico mayorista, no existen precios de mercado. Seguridad jurídica. Y después decimos, ¿y por qué no vienen? ¿Y por qué no invierten? Ah, es que en Ecuador no quieren invertir. Y hasta hace poco, íbamos más allá, hasta hace poco decíamos, no puede haber inversión privada por más en proyectos por más de 10 megavatios. Poníamos un techo de 10 megavatios, lo subimos a 100 megavatios. Como gran cosa. Pero sigue siendo un techo. Seguimos pensando en cómo le limitamos al inversionista privado. No queremos que venga. Preferimos tener apagones de 14 horas. Eso sí, eso sí no nos importa. Que sí vengan los apagones, pero el inversionista que no invierta. Oye, aquí te ponen límites como que si hubiera una larga cola de gente haciendo fila para poder invertir en el país.
en vez de abrir las puertas para que vengan, les ponemos límites, les ponemos cercos o le ponemos impuestos absurdos como el salida de divisas. Como decía alguien, oye, si tú dices que la entrada al cine vale $5, pero te cobran $5 de salida para poder salir del cine, la entrada no cuesta $5, la entrada cuesta $10. No nos engañemos, aquí hay un costo de salida. Obviamente no aplaudamos las inversiones golondrina, pero si alguien viene a sostener inversiones productivas de largo plazo, ¿por qué tienes que castigarlos? Definitivamente aquí el Ecuador, esos absurdos, esas miopías socialistas del Ecuador, decir, es que las inversiones golondrinas son muy malas, son muy peligrosas. El Ecuador nunca ha tenido ese problema. Nunca han venido. ¿Cuál es el problema? Que vengan capitales en grandes cantidades y que después se vayan en el rato menos pensado. Si los capitales nunca han venido al Ecuador. Exacto. Y nos creamos una barrera para el ingreso de capitales cuando lo que teníamos que hacer era precisamente lo contrario. Abrir totalmente el flujo de capitales y hacer que seamos más atractivos para que vengan capitales. Pero es un absurdo, una economía dolarizada en donde se construye un muro para que supuestamente no salgan los dólares y no nos dimos cuenta que el 99,999% de los dólares del mundo están del lado de afuera del muro. Construimos un muro y nos quedamos con los dólares afuera. Es que no tiene ningún sentido. La política correcta para el Ecuador era qué hacemos para que los dólares que están fuera, que siempre van a estar fuera, tenemos que estar muy claros, los dólares del mundo siempre van a estar fuera del Ecuador. Entonces, ¿qué política debemos de aplicar? Una política para facilitar el ingreso de esos dólares al país. Ese es el gran desafío. Y es una visión totalmente distinta, porque la visión del socialismo fue, no, cerrémonos, que no haya, bloqueemos el comercio internacional, que no salgan los dólares, es decir, vivamos aquí empobrecidos en esta pequeña comunidad. Cuando la visión correcta, como país pequeño además, hace mucho más sentido, tenemos que abrirnos al mundo para poder aprovechar de esa integración internacional. El comercio ha sido a lo largo de la historia de la humanidad una fuente de riqueza. Los grandes imperios que han aparecido se han hecho a través del comercio, porque el comercio enriquece. Pero eso es algo que el socialismo del siglo XXI no entiende y que por eso quiso bloquear el comercio, cerrar, bloquear que no salgan dólares con el impuesto a la salida de divisas, y encima fuimos la torpes. sustitución de importaciones, aranceles, sobretasas, todo lo que sea para normas INE, todo para cerrar la economía del mundo y vivir aislados y empobrecidos. Y en esas normas INE, yo no sé si corrigieron, pero había una época que había algunas normas absurdas, como que tenías que ponerle una etiqueta a cada media. Si importabas una media, tienes que pegarle una etiqueta a la media. Cuando tú vas a cualquier lugar del mundo y no tienen etiqueta a las medias porque es un sobrecosto absurdo de ponerle a cada media una etiqueta. Pero tú mencionas lo del socialismo, sí. Algunas de esas cosas se mantienen, o sea, el tener que en el Ecuador exigimos etiquetas distintas con formatos distintos a los que existen en el exterior. Y claro, ¿qué empresa se le va a ocurrir o va a querer hacer una etiqueta especial solo para el Ecuador? Ninguno. Un mercado minúsculo. Entonces, esa es una manera de bloquear las importaciones que al final del día implica que se encarecen, que los ciudadanos tenemos que pagar más, cuando podríamos pagar muchísimo menos si no hubiera esas exigencias absurdas. Las normas técnicas son muy necesarias, son muy importantes, tienen que existir, pero no con objetivo de bloquear el comercio internacional, sino con el objetivo de garantizar calidad mínima, que es una cosa muy distinta. Y por eso es que todavía hay un trabajo por hacer. Llama la atención, por ejemplo, un informe reciente en marzo de la Agencia de Comercio de Estados Unidos. Ellos hicieron un listado de todos los temas que consideran que son barreras al comercio. Ecuador todavía está plagado de barreras al comercio. Hay barreras arancelarias, hay barreras no arancelarias, como las licencias de importación, una infinidad de trámites que bloquean la importación, procedimientos engorrosos, exigencias de registros de fábricas extranjeras, etcétera, que piden cosas que no se pueden pedir. Por ejemplo, las fábricas extranjeras, para que se puedan registrar, les pedimos información confidencial, que no pueden dar, pero en el Ecuador se le exige, y es una manera de bloquear para que no quieran entrar con sus productos. Hay obstáculos técnicos, sanitarios, hay restricciones en compras públicas, hay restricciones en propiedad intelectual. Ecuador sigue en las listas de débil protección contra la piratería y la falsificación. Problemas por el lado de los servicios, del comercio digital y de datos. También tenemos insuficiente protección en materia de comercio digital y de datos.
Entonces vemos cómo el Ecuador todavía tiene un camino muy largo por recorrer para poder internacionalizarse. Y por eso insisto, debemos aprender de la experiencia peruana. No es que Perú sea Suiza, ni mucho menos, pero ellos han dado un giro importante en la dirección correcta, la de abrirse al mundo, transformar al país de un país competitivo, y para eso necesitamos ese cambio constitucional como punto de partida para crear esa competitividad y esa apertura al comercio internacional. Por eso inclusive tú vas a un supermercado en Perú y encuentras productos peruanos, obviamente, y también productos de fuera de Perú a precios mucho mejores que Ecuador, porque gran parte de nuestro costo está dado por las cosas que acabas de mencionar. Sí, por ejemplo, y un caso extremo, los vehículos. El precio de los vehículos en el Ecuador, alrededor del... Uno paga por 2 vehículos y recibe 1. Es que es así la relación. Exacto. A nivel regional, el vehículo del Ecuador es muchísimo más caro que el vehículo en cualquier país de la región. ¿Y por qué es así? Porque en el Ecuador tiene infinidad de impuestos específicos y de permisos que encarecen el vehículo. Hay tal cantidad de trámites, más de 50 trámites que hay que cumplir para poder importar un vehículo. ¿Eso quién cree que lo paga? Los ciudadanos, lo pagamos nosotros en el precio. Entonces, eso es parte de ese encarecimiento y esas trabas al comercio que al final del día hacen que todo sea más caro. ¿Por qué en Ecuador todo es más caro? Por todas estas barreras al comercio. Porque de esa manera limitamos la competencia, que haya menos oferta. Y cuando hay menos oferta, los precios son más altos. A mí alguna vez me contestó un funcionario de un antiguo gobierno cuando le hablé del tema de los carros, que me dijo, bueno, que de qué me quejaba, porque aquí teníamos carros más caros, pero gasolina más barata. O sea, como que si fuera una justificación lo uno con lo otro, cuando era al revés. Tú tienes que pagar lo que consumes y deberías de pagar el precio correcto del combustible, no al revés. O sea, deberías pagar el precio correcto del carro y el precio correcto del combustible. Y con ese incentivo al revés, tú justamente ibas a tender a comprar vehículos más eficientes o vehículos híbridos o vehículos eléctricos, pero no tener, digamos, un falso incentivo para tener carros que consuman harta gasolina o harto diésel. Sí, el tema es que por mucho tiempo se buscó, por no querer corregir el problema de un subsidio equivocado, que era el subsidio de los combustibles, se dijo vamos a limitar el costo fiscal haciendo que los carros sean muy caros. Ahora finalmente estamos haciendo lo correcto, tenemos ya precios de los combustibles, precios internacionales. Es lo correcto porque no cabe que sigamos subsidiando algo que no agrega valor al país y a los ciudadanos. Pero es momento también de abaratar el país y de poner precios, sincerar los precios de los vehículos. Y no solo de los vehículos, sino de infinidad de productos que tienen una carga tributaria excesiva. Tenemos que ir hacia cargas tributarias racionales, competitivas, y que de esa manera se abarate la vida de los ciudadanos. Ya no hace sentido ese argumento de, porque teníamos un combustible subsidiado, tengo que encarecerte el vehículo. Ahora ya tenemos un combustible sin subsidio, pues es momento de que el vehículo también se abarate para que tenga un estándar como cualquier otro país de la región. ¿Por qué tenemos que pagar vehículos tanto más caros que el resto de la región por ese exceso de impuestos y por ese exceso de trámites que lo terminan encareciendo todo? Bueno, Alberto, te agradezco muchísimo por dedicarnos esta hora de tu tiempo. También agradezco a todos los radioescuchas por estar con nosotros en esta tarde. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.